Era una tarde calurosa de mayo de 1990, cuando el bullicio del centro de Córdoba, Veracruz, se mezclaba con el sonido metálico de los tranvías y el pregón de los vendedores ambulantes. En el mercado principal, entre puestos de frutas y flores, una joven llamada Mariela Castañeda fue vista por última vez. Tenía 22 años, trabajaba en una panadería familiar y acababa de terminar su turno. Llevaba una blusa blanca y una falda azul que su madre le había planchado esa mañana. Según varios testigos, tomó el camino hacia el Parque 21 de Mayo, pero jamás llegó a su casa en la colonia San Román. Antes de continuar con este relato, te invito a suscribirte al canal y comentar desde qué parte nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo estas historias que merecen ser recordadas. La desaparición de Mariela conmocionó a la ciudad entera. Córdoba no era un lugar grande. En ese entonces, todos se conocían por nombre o de vista. Su madre, doña Virginia, recorrió las calles durante noches enteras, pegando carteles hechos a mano con el rostro de su hija. El padre, don Raúl, un hombre de voz grave y temperamento fuerte, pidió ayuda a la policía municipal, pero las autoridades no parecían tener interés. «Seguro se fue con un novio», decían algunos agentes con desdén, como si esa suposición fuera suficiente para archivar el caso. Con el paso de las semanas surgieron rumores que un chofer de camioneta la había visto subir a un carro blanco sin placas, que una vecina escuchó gritos cerca del arroyo El Carbón, o que Mariela había sido vista en Orizaba vendiendo dulces con una mujer desconocida. Ninguna pista prosperó. Los periódicos locales publicaron notas breves al principio, pero luego el tema se desvaneció entre noticias de política y fútbol. La familia Castañeda no perdió la esperanza. Raúl viajó incluso hasta Puebla siguiendo un rumor absurdo que aseguraba que una muchacha con su descripción trabajaba en una fonda, pero no era ella. La desesperación se volvió parte de su día a día. Virginia dejó de hornear pan y apenas comía. Los vecinos empezaron a murmurar que la mujer se estaba volviendo loca, pero nadie comprendía el vacío que deja no saber. Años después, el nombre de Mariela volvería a ocupar titulares, pero no por una búsqueda exitosa, sino por un escalofriante giro. En 2021, un reo del penal de mediana seguridad de Tuxpan pidió hablar con la fiscalía. Decía tener información sobre una desaparición ocurrida hace más de 30 años en Córdoba. El interno se llamaba Julio Méndez, exchofer de transporte de carga, condenado por secuestro. Aseguraba haber trabajado para una pequeña banda que en los años 90 operaba entre Veracruz y Puebla, dedicada a transportar mercancías robadas y, en ocasiones, personas. La fiscal asignada al caso, Ana Lucio, recibió la declaración con escepticismo, pero algo en la manera en que el hombre describía los lugares despertó su interés. Habló de un viejo almacén abandonado a las afueras de Amatlán, de un coche blanco con placas alteradas y de una joven delgada con trenzas que lloraba dentro de una bodega. Cuando le mostraron fotografías de casos sin resolver de esa época, el preso señaló sin dudar el rostro de Mariela Castañeda. La noticia se filtró a los medios rápidamente. Los reporteros locales revivieron el caso perdido hace más de 3 décadas. Los habitantes de Córdoba volvieron a pronunciar un nombre que muchos habían olvidado. Para Virginia, ya anciana y con la vista cansada, fue como abrir una herida que nunca había cerrado. «Yo siempre supe que algo le habían hecho», dijo ante las cámaras con la voz temblorosa. La fiscalía reabrió la investigación. Ana Lucio viajó personalmente a Córdoba para revisar los expedientes originales. Las carpetas estaban deterioradas y muchas hojas habían desaparecido. Las firmas eran ilegibles, los sellos borrosos. Descubrió que el agente encargado en 1990 murió años atrás.
y que varios testigos se habían mudado o fallecido. Aún así, comenzó a reconstruir el rompecabezas. Identificó a 3 hombres mencionados en informes antiguos, relacionados con transporte irregular y contrabando menor. Uno de ellos, Manuel El Güero Rivas, seguía vivo, viviendo discretamente en Fortín. Ana lo visitó en su taller mecánico, haciéndose pasar por clienta. Cuando el hombre vio su identificación de la fiscalía, el color se le esfumó del rostro. Al principio negó todo, pero luego, frente a la grabadora, admitió que en 1990 trabajaba con Julio Méndez. Dijo que un empresario local, con vínculos políticos, les había pagado por deshacerse de un problema. Al preguntarle quién era ese empresario, se quedó en silencio. Miró por la ventana y murmuró: «A esa gente todavía le tienen miedo». En paralelo, un periodista llamado Ángel Tavares, que había cubierto el caso en su juventud, reapareció con un cuaderno de notas. Allí había apuntado nombres de posibles testigos que nunca fueron interrogados. Uno de ellos era un expolicía retirado, Baltazar Lozano, que entonces patrullaba la zona donde Mariela fue vista por última vez. Ana fue a buscarlo. Vivía solo, con signos de alcoholismo. Cuando vio a la fiscal, lloró. «Nunca debí callarme», dijo. Contó que aquella noche recibió órdenes de no registrar un vehículo blanco detenido sobre la carretera vieja. El auto tenía manchas oscuras en la parte trasera y un pañuelo femenino colgando de la puerta. «El comandante dijo que no me metiera, que era asunto de arriba». Con esas declaraciones, el caso pasó de ser una simple reactivación a un escándalo político. Los archivos revelaron que en 1990 un candidato local al Congreso, Gerardo Lugo, había sido señalado por corrupción y tráfico de influencias, pero nunca investigado formalmente. El periodista Tavares, junto con la fiscal Lucio, rastreó documentos que vinculaban su empresa de transporte con camiones utilizados por el grupo de Méndez. Si aquello se comprobaba, implicaba que Mariela podría haberse convertido en una víctima colateral de una red de poder y encubrimiento. La ciudad de Córdoba volvió a dividirse entre quienes querían olvidar y quienes exigían justicia. En redes sociales, el hashtag #No Mariela Castañeda se volvió tendencia. Jóvenes que ni siquiera habían nacido en 1990 compartían su fotografía en blanco y negro. Algunos la pintaron en murales, otros dejaron flores frente a la antigua panadería donde había trabajado. Pero la historia aún tenía más sombras. Una noche, Ana recibió una llamada anónima. Una voz masculina dijo que, si seguía revolviendo el pasado, alguien más iba a desaparecer. Ella grabó el mensaje y continuó investigando. Revisó terrenos, entrevistó jornaleros y buscó registros catastrales antiguos. Finalmente dio con el almacén mencionado por el preso. Estaba cubierto de maleza, oculto tras una cerca oxidada. Con peritos, entró al lugar. Entre montones de tablones podridos y polvo, encontraron restos humanos enterrados bajo una capa de concreto. Las pruebas de ADN confirmaron semanas después lo que todos temían. Pertenecían a Mariela Castañeda. La noticia estremeció a Veracruz. Doña Virginia, frente a las cámaras, sostuvo una fotografía amarillenta y dijo: «Ahora ya sé dónde está mi hija, pero no me voy a morir hasta que se sepa quién la mandó matar». Los ojos de la anciana, cansados pero firmes, se volvieron símbolo de todo lo que el país calla: la indiferencia, la impunidad, la memoria que se resiste a borrarse. El reo que había dado la pista, Julio Méndez, murió en prisión pocas semanas después, oficialmente por una pelea entre internos. Sin embargo, la fiscal sospechaba que lo silenciaron. El mecánico El Güero Rivas desapareció de su taller sin dejar rastro.
y el exdiputado Lugo emitió un comunicado negando cualquier relación con los hechos, mientras se refugiaba en una residencia vigilada. A pesar de los obstáculos, Ana logró que el caso fuera reconocido como desaparición forzada vinculada a autoridades. Se convirtió en la primera causa reabierta con base en testimonio carcelario en Veracruz. La historia fue documentada en un reportaje que recorrió el país, y el nombre de Mariela se volvió emblema. Hoy, el viejo Parque 21 de Mayo luce distinto, lleno de bancas nuevas y risas de niños. Pero cada 14 de mayo, Virginia se sienta frente a una veladora, debajo del mismo árbol donde Mariela acostumbraba esperar el autobús, y le habla en voz baja. «Te encontraron, mi vida, pero no descansamos todavía». Su voz se funde con los sonidos cotidianos de una ciudad que aprendió a vivir con fantasmas que no se ven, pero que siguen ahí en la memoria de todos, los que un día vieron a Mariela por última vez caminando entre la multitud. Y aunque la justicia llegue tarde, la verdad sigue abriéndose paso entre los silencios, recordando que en México cada desaparición tiene una historia, y cada historia merece ser contada. En el archivo de la Fiscalía Regional de Veracruz, escondido entre carpetas empolvadas y sellos casi borrados, existía un expediente titulado Castañeda Mariela, desaparición, Córdoba, 14 de mayo de 1990. Era un caso olvidado, archivado sin conclusiones, con hojas amarillentas que apenas conservaban la tinta original. Nadie lo había tocado en más de 30 años, hasta que una declaración surgida desde una prisión de Tuxpan en 2021 obligó a abrirlo nuevamente. La denuncia vino de un reo llamado Julio Méndez, condenado a 25 años por secuestro y asociación delictuosa. Durante una sesión de confesión religiosa en el penal, le dijo al capellán que deseaba limpiar su conciencia antes de morir. El sacerdote, sorprendido, lo convenció de declarar formalmente ante la fiscalía. Lo trasladaron a una sala pequeña del penal, donde lo esperaba la fiscal estatal Ana Lucio, una mujer de 40 años con una reputación impecable en investigaciones de desapariciones. Antes de continuar con este relato, te invitamos a suscribirte al canal y comentar desde qué parte estás viendo esta historia. Con tu apoyo podemos seguir contando casos reales de nuestro país que no deben ser olvidados. Méndez habló durante 3 horas, sin pausa. Sus palabras dibujaron un retrato oscuro del tráfico y la corrupción en el centro de Veracruz durante los años 90. Afirmó haber trabajado para una red de contrabando de mercancías que utilizaba rutas intermunicipales entre Córdoba, Orizaba y Puebla. Pero en varias ocasiones, dijo, también transportaban personas. Según su testimonio, en mayo de 1990 habían retenido a una joven porque alguien importante quería que desapareciera. Describió el rostro de la víctima: piel clara, trenzas largas, ropa sencilla. Lloraba todo el camino. Ana Lucio lo escuchó con escepticismo, pero algo en su descripción coincidía con el caso sin resolver de Mariela Castañeda. Decidió verificar. Envió a su equipo a buscar el expediente. Tardaron casi 2 días en encontrarlo. Cuando leyó las declaraciones originales, notó que la investigación inicial había sido mínima. Un par de entrevistas a vecinos, una ficha policial sin rastro de seguimiento y un informe final con la frase «posible abandono voluntario del hogar». La fiscal sabía que un caso así requería reconstrucción meticulosa. Su primer paso fue acceder al Registro Federal de Vehículos de 1990, una base de datos incompleta para rastrear autos blancos sin placas reportados en Córdoba. El sistema apenas contenía información, pero un acta municipal mencionaba la detención temporal de un sedán Toyota, propiedad de una empresa de transporte llamada Distribuciones Lugo S.A. Ese nombre encendió la primera alarma. La empresa perteneció a Gerardo Lugo,
político y empresario local que en esos años aspiraba a la Diputación Estatal. Lucio localizó viejas notas de prensa y descubrió que Lugo había sido investigado por corrupción en contratos gubernamentales, pero nunca procesado. Aún así, su empresa operaba decenas de camiones en Veracruz. Si Méndez decía la verdad, esa red podría haber usado los mismos vehículos para fines ilícitos. Para contrastar información, Ana solicitó acceso a los archivos de la antigua Policía Judicial del Estado. Buena parte de los documentos habían sido destruidos durante un incendio en 1998, pero entre los restos había una lista parcial de agentes que participaron en el operativo de búsqueda de Mariela. Uno de ellos, Baltasar Lozano, seguía con vida. Vivía en una pequeña casa en Yanga, retirado y enfermo de cirrosis. Cuando la fiscal lo visitó, Lozano tardó en reconocer el nombre, pero al ver la foto de la muchacha, bajó la mirada. «Sí, recuerdo esa noche», murmuró. Contó que los mandaron a detener un vehículo blanco que había sido reportado por un agricultor en la carretera vieja a Amatlán. Olía a gasolina y tenía manchas detrás, como de sangre o aceite. El comandante nos dijo que no abriéramos el maletero, que era asunto arreglado arriba. Después de esa noche, fue trasladado de inmediato a otra jurisdicción. Lucio registró su testimonio y lo cruzó con el de Méndez. Las coincidencias eran demasiado específicas, la ruta, el modelo del carro y la fecha exacta. Decidió interrogar nuevamente al reo, esta vez con presencia de ministeriales y grabación oficial. Bajo juramento, Méndez admitió que él conducía aquella camioneta, pero insistió en que no era suya. «Solo cumplo órdenes. Nosotros éramos los que cargábamos y descargábamos nada más». Cuando le mostraron el logotipo de Distribuciones Lugo, palideció. Ese mismo tenía el camión. El siguiente paso fue solicitar autorización judicial para reabrir formalmente la investigación como posible desaparición forzada con participación de funcionarios. El procedimiento fue complicado. Involucrar a un exdiputado retirado significaba riesgo político. A pesar de la resistencia, logró que la Fiscalía General del Estado aprobara el nuevo expediente. Lucio creó un pequeño equipo multidisciplinario, 2 peritos criminalistas, un antropólogo forense y un investigador de antecedentes financieros. Su misión era rastrear no solo los posibles responsables, sino los flujos de dinero que sustentaron el encubrimiento. Descubrieron que entre 1990 y 1993, Distribuciones Lugo S.A. recibió contratos irregulares por transportes para dependencias municipales, sin registros contables claros. Varios cheques tenían firmas falsas o incompletas. Algunos pagos procedían de una cuenta vinculada al entonces director de Seguridad Pública Estatal. Esa conexión llevó a Ana hasta una de las piezas clave, el comandante Ramírez, quien dirigió el operativo de carretera reportado por Baltasar Lozano. Ya retirado, vivía en Xalapa. Cuando se le citó, fingió no recordar nada, pero en sus viejos informes firmados aparecía el mismo número de caso que el del Toyota blanco. La fiscal lo presionó. Si en ese vehículo transportaban una persona viva, su omisión se convierte en encubrimiento. Ramírez sudaba. Finalmente dijo: «Solo cumplía órdenes, licenciada. Nos dijeron que era asunto de seguridad nacional. Nunca pregunté más». Ana comprendió que enfrentaba una red de silencios estructurados. Ordenó una búsqueda exhaustiva de los terrenos mencionados por el reo. Según Méndez, el cuerpo de Mariela había sido enterrado en una antigua bodega de azúcar en Amatlán. No figuraba en registros actuales, pero los planos catastrales de 1985 mostraban una propiedad abandonada justo en esa ubicación. Tomó semanas conseguir la orden judicial para excavar. Cuando el equipo forense entró al lugar, el suelo estaba cubierto de maleza y el techo parcialmente colapsado.
Hallaron fragmentos de tela, un pendiente oxidado y tras remover capas de tierra endurecida, restos óseos mezclados con cemento. El proceso de identificación llevó meses, pero las pruebas genéticas confirmaron lo que temían. Correspondían a Mariela Castañeda. El hallazgo cambió el rumbo de la investigación. Ana Lucio presentó los resultados en conferencia de prensa, junto a imágenes comparativas del ADN proporcionado por los padres de Mariela. «Esta no es una coincidencia estadística», dijo. «Es evidencia científica de que fue víctima de un crimen grave y de que hubo encubrimiento institucional». Con los resultados públicos surgieron nuevas declaraciones. Un ex empleado de Distribuciones Lugo aseguró haber visto a políticos locales reunirse en la empresa fuera de horario. Otro testigo, chofer de los camiones, confirmó que a menudo transportaban cajas sin documentación revisadas directamente por personal de seguridad pública. La hipótesis comenzó a delinearse. La red usaba los vehículos oficiales para trasladar mercancía ilícita, protegida por las autoridades, y Mariela habría presenciado algo comprometedor. La prensa retomó el caso. El periodista Ángel Tavares, veterano reportero de El Sol de Orizaba, recuperó sus notas originales y publicó una serie de artículos titulada «Lo que Córdoba olvidó». Describió cómo en 1990 la policía municipal había presionado a la familia Castañeda para no seguir denunciando. También mencionó que Mariela presuntamente mantenía amistad con una joven secretaria municipal, hija de un funcionario de Lugo. La línea de investigación sugirió que la muchacha pudo haber escuchado conversaciones sobre desvío de fondos y al comentarlas quedó marcada como amenaza. Mientras Ana recababa más declaraciones, empezó a notar un patrón de intimidaciones. Autos desconocidos seguían sus movimientos y llegaron mensajes a su correo institucional advirtiendo que no revolviera el pasado. Puso todo bajo resguardo federal. Solicitó apoyo de la Comisión Nacional de Búsqueda, que validó oficialmente la exhumación y la clasificó como desaparición forzada. Méndez, el reo que reveló toda la información, fue hallado muerto en su celda pocas semanas después, oficialmente por riña. Los peritos federales detectaron golpes en el cuello que no correspondían a una pelea entre presos. Ana pidió reabrir también ese expediente, pero se lo negaron. Sabía que lo habían silenciado. Aún así, logró registrar ante juez la imputación formal contra Gerardo Lugo por complicidad y encubrimiento. El exdiputado alegó desconocimiento total, pero las transferencias bancarias y los testimonios lo vincularon directamente con la empresa usada como fachada. Durante la audiencia preliminar, su defensa intentó alegar prescripción del delito. La fiscal respondió citando jurisprudencia. En casos de desaparición forzada, el delito es continuo hasta que se descubre el paradero de la víctima. El juez admitió la acusación. Por primera vez, un político local sería procesado por un crimen cometido 3 décadas atrás. La causa penal avanzó lentamente. Las audiencias se aplazaban, los testigos se enfermaban, los documentos desaparecían misteriosamente de los archivos. Aún así, la presión pública crecía. La familia Castañeda, con el apoyo de colectivos de víctimas, marchó frente al Palacio de Gobierno. Los medios nacionales retomaron el caso, y la fiscal, pese a los obstáculos, consiguió que el tribunal dictara prisión preventiva contra Lugo y 2 exagentes judiciales. En los últimos meses del proceso, una auditoría federal confirmó que sí existieron pagos anómalos a la empresa de Lugo justo en las fechas posteriores a la desaparición de Mariela. Con eso, Ana cerró el círculo probatorio. El juicio concluyó en 2024. Lugo fue hallado culpable de cohecho, desaparición forzada y asociación delictuosa.
Los exagentes recibieron condenas menores por encubrimiento. El tribunal ordenó una indemnización y un acto público de disculpa. El caso de Mariela Castañeda se convirtió en ejemplo nacional. Las universidades lo analizaron como modelo de reconstrucción de investigaciones frías, y la fiscal Ana Lucio, al presentar su informe final, dijo algo que quedó grabado. Cada carpeta archivada es una vida suspendida. Si las abrimos, quizá no devolvamos el tiempo, pero sí la verdad. Desde entonces, cada 14 de mayo, Córdoba recuerda no solo a Mariela, sino la importancia de una investigación que se negó a morir con el silencio. Era una tarde espesa, húmeda y lenta, típica de las montañas veracruzanas, cuando el nombre de Mariela Castañeda volvió a mencionarse por primera vez después de más de 30 años. El eco de su desaparición parecía haberse disuelto en los años 90, entre carpetas olvidadas y oficinas donde nadie quería recordar. Pero en 2021, un reo del penal de Tuxpan pidió hablar con la fiscalía. Decía tener una historia que pesaba sobre su alma. En una pequeña sala, bajo la tenue luz de un ventilador oxidado, la fiscal Ana Lucio encendió la grabadora. Frente a ella estaba Julio Méndez, un hombre canoso, de rostro curtido por el sol y mirada vacía. «Yo sé lo que pasó con esa muchacha de Córdoba», dijo con voz grave. Ana no parpadeó. Había escuchado cientos de confesiones, pero aquella frase la incomodó. No traía notas, ni abogado, ni intención de negociar beneficios, solo quería hablar. «Mayo del 90», empezó Méndez. «Nos pagaron para llevar un paquete. Eso dijeron, un paquete, pero era una joven. La metieron en la parte trasera de una camioneta blanca. Iba viva, pero sedada. Lloraba a ratos. Nadie nos dijo su nombre, pero después supe que era hija de un panadero del mercado». Ana sintió un escalofrío. Esas coincidencias cuadraban con un caso cerrado hace décadas. Mariela Castañeda, 22 años, desaparecida saliendo de la panadería. Antes de continuar con esta historia, te invitamos a suscribirte al canal y a comentar desde qué parte de México o del mundo nos estás viendo. Tu participación nos ayuda a mantener viva la memoria de quienes no deben ser olvidados. La cámara imaginaria mostraría entonces documentos viejos, hojas amarillentas, sellos borrosos. El archivo original del caso Castañeda, encontrado en una caja metálica bajo el sótano de la Fiscalía, era un retrato del abandono institucional. Informes incompletos, testigos no entrevistados y la nota de cierre con las palabras «abandono voluntario del hogar». Ana Lucio los sostenía entre las manos, mientras la voz en off, la de un narrador sereno y frío, contaba. El expediente 2034-90 fue archivado sin resultados. La familia nunca volvió a recibir noticias, hasta hoy. La escena siguiente mostraba la calle empedrada de Córdoba, con el sonido de los gallos al amanecer y la humedad del trópico pegándose a la piel. La cámara seguía los pasos de Ana, ingresando al barrio San Román, donde vivieron los Castañeda. Doña Virginia, la madre de Mariela, ya era una mujer anciana, encorvada, con las manos temblorosas. Al ver a la fiscal, la abrazó como si abrazara la verdad. «Mi hija no se fue, señorita. A mi hija la desaparecieron. Los archivos policiales de los 90 tenían más agujeros que respuestas». Ana viajó hasta Xalapa, buscando acceso al registro vehicular de esos años. Allí, entre papeles deteriorados, halló un dato. Una camioneta Toyota blanca sin placas, detenida por revisión en mayo de 1990, propiedad de la empresa Distribuciones Lugo S.A. Esa empresa, según la base de datos, había sido de Gerardo Lugo, exdiputado local, ahora retirado en una lujosa residencia en Fortín de las Flores. El primer plano cambiaba a la oficina de Lugo, un hombre mayor, de cabello perfectamente peinado, sentado tras un escritorio de madera oscura.
Ese caso no tiene nada que ver conmigo, dijo ante las cámaras cuando la fiscalía lo citó. Dirigía una empresa legítima. Sin embargo, los recibos hablaban distinto. Pagos sin registro, vehículos fantasma, rutas que coincidían con los trayectos descritos por el reo. Mientras tanto, en otra toma, se mostraba el interior del penal. Julio Méndez repasaba papeles y mapas improvisados, señalando la carretera vieja de Amatlán, kilómetros 7 y 8. Ahí había una bodega de azúcar, abandonada. Ahí terminaban los viajes. Ana pidió autorización judicial inmediata para revisar el terreno. El juez tardó semanas en concederla, alegando que no había prioridad. Esa burocracia desesperante se mostraba en pantalla con relojes girando y planos intercalados de la madre orando frente a una vela encendida. Días después, los peritos y la fiscal llegaron al sitio. La maleza cubría las paredes y el olor del polvo viejo impregnaba todo. Cavaron. La cámara se detenía cuando la pala tropezó con algo metálico, un pendiente, corroído, con incrustaciones de óxido. Luego, huesos. La voz en off relataba. El ADN confirmó lo que 3 décadas de silencio escondían. Los restos correspondían a Mariela Castañeda. El hallazgo movió la historia hacia un juicio público. El noticiero local mostró el rostro emocionado de doña Virginia diciendo: 30 años buscando, 30 años de gritos que nadie escuchó. En la serie documental, esa frase se repetiría con eco, mientras imágenes de Córdoba mostraban la vida seguir como si nada. La fiscal Lucio sabía que no bastaba con haber hallado los restos. Debía demostrar quién la desapareció. Regresó al penal para interrogar nuevamente a Méndez. Pero el hombre fue encontrado muerto esa misma noche, colgado en su celda con una cuerda improvisada. El parte oficial lo calificó como suicidio, aunque el informe forense mostraba marcas en la nuca. Ana miró las fotografías forenses y murmuró: lo callaron. El narrador lo diría con tono grave. El hombre que rompió el silencio murió en medio de un nuevo silencio. Ana reconstruyó el rompecabezas con los retazos que quedaban. Localizó a un exagente judicial, Baltasar Lozano, quien patrullaba la zona aquella noche de mayo de 1990. En la dramatización, un actor encarnaría a Lozano tembloroso, fumando sin parar. Nos dijeron que no abriéramos el carro blanco, olía a gasoil y vi un pañuelo de mujer en el asiento trasero. ¿Quién dio la orden?, preguntaba la fiscal. El hombre respondía con un hilo de voz: el comandante Ramírez, y él recibía órdenes del señor Lugo. La escena siguiente alternaba documentos, fotografías de archivo y entrevistas a periodistas veteranos, especialmente a Ángel Tavares, un reportero que en 1990 cubrió el caso original. Frente a la cámara, Tavares mostraba su viejo cuaderno. Aquí está todo. Pero en ese entonces nadie quiso publicar lo que sabíamos, que la muchacha era cercana a una empleada del municipio, y esa empleada escuchó conversaciones de desvíos de fondos. Eso fue lo que la condenó. Con cada testimonio, la serie mostraba el proceso judicial en suspenso, recuperaciones de archivos, entrevistas nocturnas, teléfonos públicos, amenazas anónimas. Una noche, Ana recibió una llamada. Si sigues metiéndote en eso, alguien más va a desaparecer. El sonido del teléfono colgando se mezclaba con el rugido del ferrocarril que pasa de madrugada por Córdoba, símbolo visual de ese México que avanza sin mirar atrás. El docudrama se adentraría en la mecánica de la investigación. La fiscal revisando transferencias bancarias con un contador forense, cruzando listados de cuentas fantasma a nombre de empresas fachada, y descubriendo que varias coincidían con familiares de altos mandos policiales. En una escena clave, ella se enfrenta al comandante Ramírez. Él evita su mirada. No puede seguir con esto, dice. Mucha gente poderosa queda mal parada.
Ya lo estamos haciendo público, responde. Las imágenes irían intercaladas con clips reales de Córdoba actual, los murales pintados con el rostro de Mariela, el Parque 21 de Mayo lleno de flores y cintas blancas, y la voz del narrador explicando los logros concretos. En 2023, la Fiscalía de Veracruz reabrió oficialmente el expediente Castañeda. Fue la primera vez que una desaparición archivada por más de 3 décadas se reconfiguró judicialmente gracias a una declaración carcelaria. La fase de juicio mostraría tribunales, expedientes abiertos sobre las mesas, flashes de prensa, Gerardo Lugo, ya anciano, sentado detrás de su defensor, escuchando cómo el juez dicta, culpable por desaparición forzada y asociación delictuosa. Doña Virginia respira hondo. Ana no celebró ni levantó la voz. Solo dijo una frase dirigida a las cámaras. Esto no es justicia, es el primer paso de la verdad. El epílogo presentaba un traveling por la ciudad al atardecer. Voces de fondo, aplausos, niños jugando. En off, el narrador concluía. 34 años después, la historia de Mariela Castañeda demostró que los silencios institucionales tienen fecha de caducidad, que una carpeta perdida puede resucitar el pasado y que detrás de cada caso hay una mujer que no fue olvidada, sino silenciada. Hoy, Córdoba recuerda más que nunca que la verdad no nace del poder, sino de quien se atreve a buscarla. La cámara se detenía en una vela encendida frente a la panadería, ahora convertida en tienda. Su llama titubeaba, pero seguía viva.